Hola, ¿cómo están? Les saluda la licenciada Miriam Vivar Herrera. El día de hoy vamos a conversar acerca de la importancia de la comunicación en la familia. Entonces, para ello, vamos a compartir un ratito las diapositivas. Muchos de los problemas de repente de los niños radican en esta mala relación, ¿no? Entonces es por ello desarrollar una adecuada comunicación en la familia. Y para ello, bueno, va a haber muchos factores que de alguna u otra forma interrumpen esta buena comunicación en la familia. Uno de repente de esos factores es el de que siempre queremos mandar, siempre queremos dirigir, siempre queremos decirle al otro lo que tiene que hacer y pocas veces consideramos sus opiniones, ¿no? Consideramos sus sentimientos y por el contrario imponemos nuestros puntos de vista, imponemos nuestro parecer, ¿no? Lo cual va a ir acabando poco a poco con la comunicación, ya que los niños siempre deben descubrir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo, a veces probar, descubrir, ¿verdad? Y esto no va a ayudar. Por otro lado, tenemos el amenazar o insultar, ¿no? Siempre anunciar sanciones, castigos. Si no haces esto, va a pasar a ello. Si no haces esto, te va a castigar. Y muchas veces, ¿no? Siempre encaminando hacia la amenaza, ¿no? Incluso a faltarles el respeto con insultos, lo cual ya abarca un tipo de violencia, ¿no? Entonces recordemos que la violencia inicia en el hogar y la calle y después se replica en las escuelas, ¿no? Y sucede pues en un ambiente eh, de inequidad, ¿no? Donde hay exclusión social. Entonces, cuando un niño o una niña son educados con violencia, es más factible que sufra de acoso escolar o de una agresión física. Por otro lado, tenemos lo que es el sermonear, el dar lecciones, ¿no? Basarnos en argumentos morales. Por ejemplo, si lo haces, eh, que no te sorprenda, que no te quede después, ¿no? Enseñarle lo que es bueno desde nuestro punto de vista, ¿no? Sin tener en cuenta lo que ellos piensan, ¿no? Lo que ellos quieren. Entonces, esto dice mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos demostrando empatía, ¿no? Eh, por otro lado, hablarle de repente como un experto, ¿no? Como un experto que sí, que tiene mucha experiencia de la vida y sin embargo a veces no sabemos nada de ella, ¿no? Entonces le decimos a nuestros hijos, hazme caso, que yo soy tu padre, que yo soy viejo, ¿no? Después te vas a arrepentir cuando ya no haya remedio. Entonces, no creamos que de repente los niños o las niñas comprende todo lo que nosotros le decimos, ¿no? Comprende todo lo que nosotros le estamos diciendo por el solo hecho de que a veces no comprenden nuestro propio lenguaje y su razonamiento también es diferente. Y esto va a depender también mucho de la edad del menor, ¿no? Entonces muchas veces el sermonear o dar lecciones no ayuda. El aconsejar, por ejemplo, ¿no? Insistimos que es lo mejor para él. No, que júntate con fulanito, ese niño es bueno, el otro no. Entonces, al igual que cuando sermoneamos, ¿no? Le damos nuestra respuesta sin tener en cuenta sus emociones o lo que él piensa. Entonces, antes de hacer esto, siempre hay que tener, ¿tú qué piensas de ello? ¿No? Sería mejor que si nosotros le estamos diciendo qué tal o cuál niño es mejor, primero escuchémosle a él, ¿no? ¿Tú qué piensas de ello? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿No? Siempre apuntar hacia su punto de vista. Lo otro es el consolar, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos, no? Viene nuestro niño llorando y le decimos, ay, pero por esta tontería estás llorando, ¿no? Entonces, consolar obstaculiza la comunicación cuando pretendemos hacerlo para quitar importancia al tema, ¿no? Según nosotros, estamos consolando, pero en realidad lo que estamos haciendo es tratar de zafarnos de ese tema, ¿no? Tratar de negar los sentimientos del niño y restamos importancia a ellos mismos. Entonces sería bueno de repente en este caso decir, ¿qué es lo que sientes, no? ¿Cómo te estás sintiendo? Si el niño llora, a veces incluso le decimos, no llores, los hombres no lloran. ¿Pero por qué no lloran? ¿Son extraterrestres? ¿O son de piedra? ¿No? Por qué el niño no lloraría? Aprobar, ¿no? Darle siempre la razón.
es otra de los factores que interrumpe la comunicación. Darle siempre la razón sin analizar sus argumentos, sus justificaciones, decirle a todos sí, ¿no? Porque evidentemente no estamos escuchando nada de lo que en realidad el niño nos está diciendo, ¿no? Sino que simplemente estamos fingiendo que nos importa. Lo cual, bueno, de repente nosotros podemos pensar que no se dan cuenta, sin embargo ellos sí se dan cuenta, ¿no? Por ello es mejor ser claro, ¿no? Y si en ese momento es imposible de repente que nosotros le demos esa comunicación, pedirle que espere, ¿no? Espera un momento, espera y ya ahorita te voy a atender, ¿no? Sería mejor decirles eso. Y por otro lado es el de desaprobar, ¿no? El de quitarle siempre la razón al niño o la niña solo porque es pequeño, ¿no? Es un gran obstáculo para la comunicación, ¿no? Y la generación de lazos emocionales. Un ejemplo por acá sería pues decir, ¿no? Es que ya estás como siempre metiéndote en todas partes, ¿no? Metiendo la pata una vez más. Entonces, actualmente, por ejemplo, lo que estamos haciendo al desaprobar es cuando nuestros niños hacen su video, ¿no? Para su clase y nosotros siempre estamos desaprobando eso, ¿no? Entonces, esto va a generar que, por un lado, le bajemos de repente la autoestima porque no es fácil pararse frente a una cámara y empezar a hablar, ¿no? Y empezar a exponer sabiendo que todos nuestros compañeros o nuestros mismos van a ver, ¿no? Entonces, por ese lado, al desaprobar todo lo que el niño hace, estamos obstaculizando la comunicación. Si al niño le borramos las tareas, le rascamos las hojas, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Desaprobamos todo lo que el niño está haciendo y todo lo que hace justamente con mucho esfuerzo. Interpretamos, ¿no? Hacemos suposiciones de lo que piensa, ¿no? Cuando en realidad no, lo ideal sería preguntarles, ¿no? Y a veces también ironizamos, ¿no? O utilizamos el sarcasmo cuando queremos desaprobar algo, ¿no? Y no sería así. Lo ideal sería ser empáticos, aprender a escuchar, ponernos en el lugar de nuestros hijos, ¿no? Muchas veces utilizamos el no para todo. No, no, no hagas eso, no corras, no saltes, no hagas ruido, no, no y no y no y no y no. Cuando ahora se habla de darle opciones a los niños o educar en positivo, ¿no? En vez de decirle no, darle opciones. En vez de decirle no hablas, no hagas ruido, guarda silencio, es la opción. En vez de decirle no corras, camina despacio, ¿no? Entonces vamos cambiando todo lo que queremos decir en no, le vamos dando otra connotación, ¿no? Dándole opciones. Bueno, ya vimos lo que dificulta la comunicación, ¿no? Pero ¿qué es la comunicación? La comunicación es el proceso por el cual una persona establece contacto con otra y le transmite información. La comunicación es la base para tener una buena relación con nuestros hijos. Entonces, recordemos que la familia es el primer grupo social del niño, ¿no? Determina la forma en que el niño se va a desenvolver socialmente cuando sea un adulto. Entonces, si tenemos de repente la oportunidad, ¿no?, de estructurar a nuestros hijos, y aquí nada tiene que ver con la edad, ¿no?, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ¿no? Entonces, recordemos que siempre es buena la comunicación y el tipo de comunicación también, ¿no? Tenemos tres tipos de comunicación: el agresivo, el sumiso y el asertivo. El agresivo nos dice que es una comunicación donde siempre se impone la fuerza, donde siempre juega el yo gano, tú pierdes, ¿no? Y siempre hay un sumiso también, ¿no? El que siempre te evita hablar, ¿no? Se pliega a lo que lo dicen los demás, no defiende sus ideas, no defiende sus puntos de vista. Y finalmente el asertivo, ¿no?, como su mismo nombre lo dice. Habla con efectividad y con propiedad, siempre expone sus ideas, no se contradice. Es un juego del que tú ganas y yo gano, ambos ganamos, ¿no? La comunicación pasiva, ¿no?, siempre uno de los miembros de la familia no va a exponer sus puntos de vista, sus preocupaciones, siempre va a ser callado, va a aceptar a lo que le digan, ¿no? Y esta forma pasiva pues lleva a una relación de desigualdad, ¿no?, de una desventaja hacia la otra persona, y va a ir acompañada siempre de una baja autoestima.
Pero para que se dé esta comunicación pasiva, hay otro extremo, que es la comunicación agresiva, ¿no? Que se compone por mensajes confusos, ¿no? Los cuales pueden incluir gritos, regaños, insultos, ¿no? Y eso también, del mismo modo, va a crear distanciamiento social en los miembros de la familia, genera rechazo, miedo, ¿no? Entonces, el que debemos utilizar es la comunicación asertiva, ¿no? Esta forma es la más recomendable. ¿Por qué? Porque implica el respeto, implica el diálogo, la negociación, fomenta las buenas relaciones, ¿no? Y fomenta también la buena autoestima en nuestros niños. Comunicarnos asertivamente significa expresarse libre y honestamente en el entorno familiar, ¿no? Respetando los derechos personales y los de todos sus integrantes. Este tipo de comunicación va a fortalecer las relaciones en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber vínculos sanos, va a haber respeto, va a haber afecto, cariño, compañerismo entre los padres, ¿no? Recordemos y volvemos a repetir que los padres somos el ejemplo, ¿no? Y los niños aprenden por imitación. Entonces, si es que no hay una buena comunicación entre los padres, tampoco lo va a haber en los niños. Pero por el contrario, si desarrollamos una buena comunicación entre los padres, también se va a dar la buena comunicación o la buena relación de padre a hijo y entre hermanos. ¿Cómo desarrollamos esta comunicación asertiva en la familia, ¿no? Hay algunas técnicas, por ejemplo, la técnica de la persistencia, ¿no? Del disco rayado. ¿Qué se entiende por esta técnica del disco rayado? Es una técnica que insiste en la defensa de un argumento, ¿no? Es una frase corta que se repite y repite lo que quiere decir o pensar de las objeciones. Por ejemplo, ¿no? Entiendo que, pero, comprendo lo que sientes, pero, repitiendo tantas veces como esta sea posible, ¿no? Por ejemplo, entiendo que quieras salir a la calle, ¿no? Pero comprende que estamos en pandemia. Entiendo que quieras dormir un poco más, pero entiende que es una de tus responsabilidades, ¿no? Entiendo. Siempre ponemos la palabra entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy validando las emociones de mi hijo, estoy validando sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Pero le estoy dando, primero que nada estoy validando y le doy la opción, ¿no? Pero tienes que hacer eso, pero es su responsabilidad, pero no está permitido, pero. Entonces, es la técnica del disco rayado. La aserción negativa. Ejemplo, por ejemplo, esto, de repente un padre que se enoja y pierde el control y comienza a gritarle a sus hijos, ¿no? Entonces, se molestan por los gritos de su padre. Pero, ¿qué va a hacer acá el papá? El papá va a decir, ¿no? Tienen razón, no debí gritarles. No debí gritarles de esta forma, pero deben entender que a mí tampoco me gusta que me ignoren cuando les pido algo, ¿no? Es la aserción negativa. La aserción positiva consiste en asumir las virtudes de los hijos o resaltarlas, ¿no? En este caso, pues enseñarle a expresar el afecto, ¿no? Señalando sus cualidades o las de las otras personas. Por ejemplo, caminando al parque o en la misma casa, ¿no? De pronto está mi niño sentado y yo le puedo decir, qué niño tan lindo eres, ¿no? Qué bueno que eres, te quiero mucho. Y esto lo va a sentir valorado, ¿no? Por ser él, no por sus acciones o por sus resultados, simplemente por ser él, por ser tu hijo. No necesitamos que gane una diploma, no necesitamos que haga una buena tarea, simplemente de la nada le decimos, ¿no? Que es un buen niño, que lo queremos mucho, y él se va a sentir valorado por lo que es. Vuelvo a repetir. La autorrevelación consiste en revelar información personal, ¿no? Cuando los hijos tienen miedo a expresarse o por alguna razón de repente no quieren hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Si notas que de repente tu hijo está desanimado, ¿no? O está triste porque no pudo hacer algo como los otros, entonces nos acercamos y le contamos, ¿no? Con sinceridad algo que nosotros también nos ha pasado, ¿no? Cuando éramos de repente más jóvenes. ¿Sabes? Cuando era niño tampoco jugaba bien al fútbol, ¿no? Y me sentía muy mal, pero bueno, empecé a practicar mucho y poco a poco fui mejorando, ¿no? Entonces es la técnica de autorrevelación. Ahí le vamos a ir enseñando al niño estas técnicas
de asertividad, de ponerse en el lugar del otro, de entender sus propios sentimientos, ¿no? De nosotros ponernos en el lugar de ellos y también que ellos nos entiendan a nosotros, ¿no? Y no solamente estas técnicas, como les vuelvo a repetir, no solamente es con los niños, ¿no? Sino también es con la pareja, con las personas que vivan dentro de nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros también con los vecinos, ¿no? Viene la vecina siempre a pedirnos una taza de azúcar y efectivamente, pues, ¿no? De repente siempre nos molesta o de repente nosotros a veces no tenemos. Entonces, si nosotros actuamos de forma pasiva, siempre le vamos a decir, sí, tome, 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 ¿no? Y si actuamos de forma agresiva, ¿qué vamos a hacer? Ay, esa señora que siempre molesta, le vamos a gritar, le vamos a insultar. Pero si actuamos de una forma asertiva, de repente le vamos a decir, vecina, ¿no? Entiendo que de repente esto a veces le falte el azúcar, ¿no? Que a veces no tenga, pero comprenda que, bueno, nosotros también estamos en esta situación o que a veces me incomoda un poco, ¿no? O sea, le estamos dando, validando sus emociones, validando lo que ella está pasando, con la frase entiendo, pero también entiendan ustedes a mí, ¿no? Lo mismo sucede con nuestros niños. Entender, ¿no? Entiendo que te sientes frustrado, molesto porque no puedes salir a la calle, pero entiende que es por tu bien, ¿no? Porque ahorita no podemos salir. Entonces siempre hay que validar sus emociones, sus sentimientos. Si nosotros ya fomentamos una buena comunicación asertiva, también tenemos que establecer las normas para una buena convivencia. Recordemos que todo a nuestro alrededor está normado, ¿no? Desde la entrada al colegio, la entrada a un trabajo, para salir a la calle. Entonces, todo está normado. Las normas de convivencia son un conjunto de reglas establecidas para orientar y facilitar las relaciones personales y por ende una sana convivencia. Recordamos que ahorita, por ejemplo, eh, está normado salir con nuestro tapabocas, salir con alcohol, ¿no? Entonces, eh, lo mismo tenemos que hacer en nuestro hogar, ¿no? Normal, tener nuestras normas de convivencia. Ahí hay algunos ejemplos, por ejemplo, hago mis tareas en el horario establecido, pido las cosas por favor, doy las gracias, hablo despacio, comparto mis cosas, cierro las puertas sin golpearlas, ayudo en la limpieza, comparto mis colores, escucho la TV con bajo volumen. Estas normas se tienen que establecer con las personas que vivan en el hogar. Estamos hablando de una relación, de una sana convivencia familiar. Entonces, si en mi casa viven pues, el tío, el abuelito, los primos, yo tengo que hacer mis normas de convivencia con todos ellos. ¿Por qué? Porque si de repente una de mis normas de convivencia es no saltar en los muebles, perdón, evitar saltar en los muebles, ¿qué pasa si de repente el abuelito no estuvo, ¿no? O el tío no estuvo presente cuando elaboramos nuestras normas de convivencia? Yo le estoy enseñando por un lado a mi hijo a que evite saltar en los muebles, porque los muebles son para sentarse. Y, ¿qué pasa con el abuelito? De repente, si lo ve saltando, lo va a dejar, pues, ¿no? Porque el abuelito no estuvo presente cuando hicimos las normas de convivencia. Entonces, por ello es importante que estén todas las personas en la elaboración de las normas de convivencia, las personas que viven dentro del hogar. Estas normas de convivencia tienen que tener unas consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago mis tareas en el horario establecido? Ah, si haces tus tareas, te ganas tu hora de ver televisión de repente, ¿no? Posteriormente. Ya nosotros estableceremos de repente las consecuencias positivas o negativas de acuerdo a lo que nosotros conversemos en familia, ¿no? Si por el contrario yo no hago mis tareas en el horario establecido, ¿cuál será mi consecuencia? ¿Cuál será la consecuencia ante ello? Ah, pues que no vas a ver televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a partir de ello para hacer nuestras normas de convivencia. Lo mismo, por ejemplo, si nosotros salimos. ¿Qué pasa si salgo sin la mascarilla? ¿O qué pasa si salgo durante el estado de emergencia? Es una norma, ¿verdad? ¿Y cuál sería la consecuencia? Ah, me van a aplicar una multa, ¿no? ¿Y qué pasa si salgo con mascarilla? No me voy a contagiar. No estoy seguro. Estoy protegiéndome. Entonces, es una consecuencia, ¿no? Es lo mismo que tenemos que hacer en nuestra casa, hacer las consecuencias. Ahí ya no va a existir la mamá mal, la mamá que castiga, la mamá que impone. ¿Por qué? O el papá que impone, el papá que castiga, ¿no? Ya no tenemos que decir, te voy a castigar por no hacer tus tareas. No. ¿Por qué? Porque el niño participó en la norma de convivencia donde decía, tengo que hacer mis tareas y si no las hago voy a tener una consecuencia que es producto de mis actos.
no producto de que mi mamá me va a castigar o mi papá eligió castigarme o que decidieron ellos quitarme la tele, no. Juntos establecimos nuestra norma que si él no cumplía con hacer sus tareas, no iba a ver televisión. Entonces no es que yo lo imponga, ¿no? Porque estamos hablando de las consecuencias elaboradas con la presencia de él. Lo otro, crear hábitos y rutinas, ¿no? Por ejemplo, es importante que nuestros niños tengan estos hábitos y sus rutinas, ¿no? Si yo como adulto no tengo hábitos, no tengo rutinas, entonces no voy a poder enseñarle. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos que enseñar con el ejemplo, ¿no? Tomemos algunos acuerdos y tengamos en cuenta los gustos y las preferencias también de ellos, ¿no? Las responsabilidades. Que no termine siendo una imposición, sino una negociación. Por ejemplo, un hábito para que se convierta en una rutina, tiene que pasar un tiempo, no es que de la noche a la mañana yo pues le digo, tienes que lavarte los dientes en la mañana, en la tarde y en la noche, y al otro día lo dejo para que lo haga, no. Yo tengo que estar ahí persistiendo, ¿no? Hasta que se le vuelva un hábito, hasta que va a haber un momento en que yo ya no voy a tener que decirle que lo haga, él solito lo va a hacer. Normalmente de repente unos 6 meses, ¿no? Entonces, una vez que nosotros logremos instalar estas rutinas, estas se van a convertir en unos hábitos y esos hábitos en un valor y ese valor luego se va a convertir en una virtud. Pero para poder instalar esas rutinas tenemos que ser constantes. Recordemos que cuando ellos estaban en el colegio, eh, iniciaban sus clases, digamos, a las 7 de la mañana, tenían su rutina, ¿no? A las 9 tenían matemática, a las 10 comunicación, salían al recreo, volvían, tenían CTA, luego tenían educación física, luego salían, iban a su casa, almorzaban, luego hacían las tareas, luego de repente jugaban un momento, luego miraban tele, luego se bañaban, luego dormían. Tenían su hábito y tenían una rutina. Pero ahora con esta pandemia no tienen su rutina, se levantan de repente a la hora que quieren, hacen la tarea a la hora que quieren, o se levantan solamente al Zoom. Incluso hay padres eh, que prenden el Zoom, ¿no? Y no activan la cámara y el niño de repente sigue durmiendo, ¿no? Entonces, no le estamos ayudando tampoco a estos niños. Entonces, lo ideal sería con él establecer nuestra rutina y nuestro hábito, ¿no? Muy bien, ya tenemos las normas de convivencia, ahora vamos a hacer tus rutinas, ¿no? Que son propias tuyas. También yo tengo mis rutinas como adulto, como vuelvo a repetir, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Y entonces le hacemos su horario, ¿no? El día lunes, ¿a qué hora tienes clase? A las 8, de 8 a 9, muy bien. De 8 a 9 te levantas, haces tu tarea, y posteriormente de repente haces tu tarea, luego, a ver, haces tu tareita, posteriormente ayudas en la casa, ¿no? De repente ayuda en la cocina, arregla su cuarto. Eh, estos horarios o estas rutinas tienen que tener un momento para que ellos puedan ayudar con las rutinas de la casa, realizar sus labores propias de su colegio, momentos de limpieza como son lavado de dientes, el aseo personal, ¿no? Bañarse, y también de repente incluir un momento de juego, la hora del juego, la hora de la lectura, la hora de socializar, ¿no? De repente de hacer una videollamada a un compañero o hablar con algún primo, alguna prima, ¿no? Entonces, hagamos estas rutinas en nuestros niños. También elaboremos una agenda, ¿no? Una agenda donde aprendamos en familia desde lo cotidiano, ¿no? Todos en la casa podemos enseñar y todos en la casa podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, el día de lunes cocina la mamá, el martes cocina el papá, el miércoles cocina de repente el hijo mayor. Entonces turnémonos, ¿no? Y hagamos una agenda y un horario para dividirnos las labores de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces toda la carga la llevan las mamás, ¿no? Generalmente ellas cocinan, lavan, planchan, barren, eh, hacen todo, ¿no? Y los demás, pues a veces incluso nos aburrimos, los hijos mayores, no sé, de repente no colaboran y se aburren, ¿no? Todo el día. Entonces, es importante que ellos también participen, ¿no? Hacerles su agenda. Respetemos los horarios, porque bueno, son diferentes de repente edades, ¿no?
los niños de primaria pueden ser más activos, los que están entrando a la adolescencia, la pubertad, pueden ser más centrados en sí mismos, más encerrados, quieren su espacio. Entonces, de repente son diferentes, pero hay que incluirlos partiendo no de imponer yo, sino de preguntarles a ellos, pedirles su opinión en qué nos pueden ayudar, qué es lo que pueden hacer, cuándo pueden hacerlo. Entonces ahí también va a haber una sensación de sentirse útiles, de sentirse importante, de ser valorado, ¿no? Así lo haga feo, así trapee feo, pero no tenemos por qué decirle lo has hecho mal, o lo has hecho horrible, o ya no lo hagas, ¿no? Al contrario, valoremos, ¿no? Sí, lo has hecho muy bien, gracias por ayudarme, no olvidemos las palabras mágicas, ¿no? El siempre pedir por favor, dar las gracias, ¿no? Bueno, acá hay unos modelos de horarios para la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Para poder hacerlo con nuestros niños, ¿no? Nos levantamos, de 9 a 9:30 desayuno de familia, de 9:30 a 12 trabajo del cole, de 12 a 12:30 sus verduras, bueno, su fruta. Luego recogemos el material y ordenamos, ¿no? Cocinamos en familia, almorzamos juntos, descansamos el juego libre, hacemos pilates, yoga, qué importante es esto, ¿no? A veces nuestro horario, este horario no está completo, simplemente le damos una tablet, un celular o todo el día la tele a nuestros niños sin saber el daño que les hacemos, ¿no? Sin saber toda la química que sucede en su cerebro. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con ellos, ¿no? A veces para liberarnos de la carga, ya, sí, sí, aparte que aceptamos a todos, sí, le damos esto, papá puede agarrar tu celular, sí, 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 ya, para evitarnos problemas, para evitar la comunicación, y lo que hacemos es centrar al niño en estos artefactos electrónicos, ¿no? Donde está sucediendo mucho lo que es el ciberbullying, el grooming, el sexting, que son estos formas de captar a menores de edad, ¿no? A través de repente también de los juegos, las redes sociales, ¿no? Haciéndose pasar como otros menores de edad, como otros niños. Y a veces no sabemos el daño que les estamos haciendo. Entonces, son algunos de repente modelos de horarios. Limitemos mucho el uso de repente del televisor, de los celulares, ¿no? Y fomentemos más las relaciones en familia, preparar una comida juntos, ¿no? Valoremos todo lo que nuestros niños hacen, ¿no? Así sea lo más simple, lo más pequeño, pero siempre valoremos, ¿no? Y finalmente recuerda cuando Dios eres, ¿no? Recordarles siempre a nuestros niños los valiosos que son, lo importantes que son, eh, fomentar siempre su autoestima, ¿no? Su amor propio. Muy bien. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido un poquito, aunque sea esta charla. Y nos volveremos de repente a encontrar. Muchísimas gracias.